Qué gusto poder continuar este estudio y ahora estamos en el número 3 del libro de Juan. Antes de comenzar, como siempre, nuestros anuncios. Gracias a nuestros patrocinadores. Dios los bendiga por enviar sus donativos a la plataforma Patreon. Seguimos saliendo con nuevos temas de familia, de finanzas, de negocios y de Biblia. También no olvide, siempre pida su herramienta. Cuando usted vea este teléfono, anótelo y escriba: solicito que me incluya en un grupo de WhatsApp. Pero cuando esté incluido, por favor, esté atento para cuando la herramienta llegue, búsquela, para no hacer repetir otra vez a nuestro equipo de que se esté enviando la herramienta una y otra vez, porque son miles y miles de personas y nos encanta tenerlos satisfechos. La herramienta para esta semana que les vamos a enviar es la introducción al libro de Juan en el comentario bíblico adventista del tomo 5. Toda el tema, la introducción, el marco histórico, cómo está dividido por temas el libro de Juan. Yo estoy muy seguro que nos va a ayudar muchísimo esta herramienta. Es la introducción al libro de Juan en el capítulo 5 o en el tomo 5 del comentario bíblico adventista. Y ojo, se acerca, ¿no? Plan 50,000. Usted puede unirse a nosotros para que este plan 50,000 sea una gran bendición y podamos en Pereira, llevar el evangelio a todos. Muy pronto estaremos en Barranquilla, en la iglesia Peniel del Norte, ayudando en la formación de un centro de influencia para esa iglesia. Les agradecemos sus oraciones. Muy bien, estamos concentrados ahora en lo siguiente. Se llama el título La historia de fondo, el prólogo. ¿Cuál es el punto aquí? Miren, Mateo, cuando va a hablar de su evangelio, tiene la siguiente métrica. Arranca con una narrativa de la genealogía de Cristo, viene su nacimiento, nos cuenta sobre los sabios y la matanza de los niños. Es la estructura de los primeros capítulos de Mateo. En Marcos arranca con Juan el Bautista, luego sigue el nacimiento de Jesús y el inicio de su ministerio, y ya no se preocupa de ninguna historia del nacimiento de Jesús. Lucas es muchísimo más detallado. Viene la anunciación a María, la anunciación a Elizabeth, el nacimiento y la visita luego a Elizabeth de María, luego el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús y los pastores. Juan es totalmente distinto. Juan rompe este esquema. ¿Por qué lo rompe? Algo quiere comunicarnos de manera diferente porque es el último evangelio que se escribe y ya se han escrito los otros evangelios. Y él quiere mirar cuál es el problema de la humanidad, cuál sería su solución y los resultados del plan de salvación. Por eso esta semana, repito, vamos a tener el tema la historia de fondo, el prólogo. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oremos. Te invitamos, oh Señor, para que nos acompañes en este estudio del día de hoy. Ayúdanos para que la introducción nos dé herramientas suficientes para motivarnos a leer el libro de Juan. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, texto para memorizar. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, arranquemos. Punto número 1. Los principios básicos del Evangelio. Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. El entendimiento de lo que Juan nos va a decir ahora es clave para la acción que hace Jesús cuando viene a este mundo. Todo toma significado de que Cristo venga, identifique el problema, intervenga el problema y tengamos unos resultados. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cuál es el gran problema que tiene Dios y la humanidad? Leo de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Juan está diciendo que existe en el cielo la posibilidad de conectarlo con la tierra. Hubo una ruptura entre el cielo y la tierra en el libro de Génesis, capítulo número 3, con la entrada del pecado. Entonces quedó una gran brecha entre Dios y los pecadores. No podíamos ver a Dios, no podíamos hablar directamente con Dios, y se usaron los intermediarios llamados los profetas. Y ahora mi visión de Dios queda totalmente distorsionada, porque como vivo en un mundo que quedó convulsionado por el pecado, entonces a mí me parece que todo lo que ocurre aquí malo es culpa de Dios. Ese es el elemento clave de lo que nos va a empezar a hablar, porque empieza a hablar de algo que está allá en el cielo. ¿Quién? El Verbo. En el tema de mañana vamos a aclarar un poco más sobre el Verbo, pero lo que básicamente vamos a decir es cómo el Verbo le da mucho significado a una frase. Tenemos el sujeto y tenemos el predicado. El perro a los adultos mayores. Eso no tiene significado. ¿Qué hizo el perro a los adultos mayores? Pero cuando ponemos un verbo, el perro persigue a los adultos mayores, yo ya puedo entender la frase. Lo que Juan nos está diciendo es que la tierra no tiene ningún significado. Nuestra vida no tiene ningún significado. Todo lo que hagamos, lo que somos, los títulos que tenemos, un matrimonio, dinero, hijo, eso no tiene ningún significado sin lo que conecta el cielo con la tierra. Y ese es el verbo. La palabra clave que utiliza Juan es la palabra el logos. Ese logos, traducido como verbo, es la palabra que conecta al Padre con los hijos aquí en la tierra. Es el reconocimiento de que a la humanidad algo le está faltando en alguna de sus dimensiones. Ese faltante es en el área espiritual. Yo puedo emocionalmente tener mis cosas, físicamente tener mis cosas, pero si no tenemos el área espiritual plenamente cubierta, no somos nada. Esa es la introducción. Ese es el asunto básico de lo que nos va a hablar en todo este trimestre. Y noten que es Cristo, que es el verbo, el que viene y le da todo ese significado al ser humano. Sin Cristo no somos nada. Aparentamos tener, aparentamos hacer, pero no podemos ser sin Cristo. Y eso es importante, porque con este reconocimiento podemos arrancar a estudiar el Evangelio, porque entonces viene Cristo, hace milagros, resucita, se fue al cielo. ¿Y qué? Queda como una historia más, y no puede pasar como una historia. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Yo necesito reconocer esa necesidad. Ese vacío que hay entre el cielo y la tierra es el mismo vacío que siente el ser humano. Se llena de cosas, se aliena y no puede nunca ser feliz. Solo podemos encontrar nuestra verdadera felicidad cuando Cristo hace parte de nuestra vida. No como una teoría, no como un conocimiento, sino como un asunto práctico. Tengo un amigo en el cielo que se llama Jesús. Está muy cerca de mí a través del ministerio de los ángeles. Él me cuida, Él me ayuda, Él es capaz de darle sentido. Entonces ahora Juan dice, les voy a presentar cómo la humanidad va a tener una solución cuando cuando lo divino se haga humano y venga y viva entre nosotros y nos ayude en la solución del problema. Ahora vamos al punto número 2. Definamos el problema. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, aquí hay que comparar esto con Génesis. Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza, en el principio, está hablando del mismo tiempo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para solucionar el problema en la creación?
Piénselo así. En Génesis 1:1 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y tenía tinieblas. Cuando tenemos tinieblas y todo está totalmente oscuro, no hay nada, nada, nada. Sin luz no vemos. Sin luz no podemos existir. Entonces ahora Juan dice, la luz vino a este mundo. Lo primero que el Señor hace es, en el primer día, dijo Dios, sea la luz. Y la luz vino a alumbrar a esta tierra. Entonces ya con luz, Dios puede hacer lo demás. Porque sin luz, ¿para qué animales? Por ejemplo, ¿cómo puedo apreciar la belleza de un pavo real en la noche sin luz? No se puede. Entonces, lo primero que el Señor hace es poner la luz para que el ser humano pueda ver. En Juan 1 arrancó con lo mismo. Lo repito, versículo número 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Y miren que si me voy hasta el versículo 14, la solución para traer esa luz fue que el Verbo se hiciera carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El ser humano ocupa el tercer nivel de las criaturas. El primer nivel es Dios, todopoderoso. El segundo nivel son los ángeles, serafines y querubines. Y el tercer nivel es el humano. El cuarto nivel son las criaturas que viven. Y el quinto nivel, pues, estaremos hablando de los minerales y los vegetales, por decirlo así. Entonces Dios desciende del nivel 1 al nivel 3. Ya había descendido del nivel 1 al 2 con el ángel de Jehová. Cristo es Miguel y se hizo un ángel para entender a los ángeles. Ahora, para solucionar el problema, entonces había que ir a donde están las tinieblas para llevar la luz. Por eso el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Cristo hizo muy bien su tarea porque Juan 1:14 dice, se hizo carne, desciende al nivel 3 y vimos la gloria de Dios. Cada vez que usted ve en la Biblia la gloria de Dios, esos son luces y luz que resplandece. Cumplió efectivamente su tarea. Entonces el problema en esa desconexión que hay es que primero hay que llevarle la luz al ser humano para que él pueda ver. Y una vez que él pueda ver, las cosas se van a esclarecer. Cristo entonces se hace humano a través del milagro de la encarnación y viene a vivir entre nosotros para empezar a solucionar el problema. Ahora vamos al punto 3, la solución. Juan capítulo 3 del versículo 16 al 21, voy a ir leyendo por partes. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un primer punto para la solución es el amor. Dios amó tanto, exageradamente al mundo, de tal manera, ¿saben qué significa eso de tal manera? Que no hay una manera más grande de amarlo. Le dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Ya iremos entendiendo, pero aquí el punto clave de la solución es, hay que llevar el amor, hay que ponerle el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces lo primero que hace Cristo es traernos el amor del Padre. Lo segundo es que nosotros tengamos una esperanza total, una esperanza grande. Miren el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aparte del amor del 16, nos dio una esperanza en el 17. No se preocupen, yo no vine para condenar a nadie. Se lo dijo a la mujer pecadora de Juan 8. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso se llama esperanza. Así que no podemos dudar en ir a Cristo porque nos va a rechazar. Ahora, vayamos al 18. En el 18 se muestra que la solución al problema también está de parte mía. Yo tengo que tomar una decisión. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Esa es la parte nuestra. Mi respuesta. Él dice, hay dos grupos de personas en este mundo. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Por eso los que no creen no necesitan un juicio investigador. ¿Por qué? Aquí lo dice claro, ya ellos solitos se condenaron. Pero el que creyó no sabemos si murió creyendo o no creyendo y se necesita un juicio investigador. Pero aquí está clarísimo. La parte mía es que crea. Muchos cuando vienen a Jesús, uno les pregunta, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo? Y dice, es que no he sentido la necesidad. Es que no he sentido esa atracción. ¿Quién dijo que había que sentirlo? Por sentimientos el diablo nos va a mantener en otro sentimiento. Debo creer, y creer es una decisión que yo hago para poder tener la solución del problema en mi vida. Si yo no creo, si yo no doy el paso de meter a Cristo en mi vida y en mis planes, la solución que el cielo dio, por mayúscula, por perfecta que sea, no va a servir. Hay una advertencia en el versículo 19, es la última, la advertencia. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que para la solución del problema nos dio 4 cosas. La primera, les doy todo el amor en mi Hijo Jesucristo. La segunda, hay una esperanza para ustedes. A nadie vamos a condenar. ¿Y cómo se meten en esa esperanza? Número 3, tienen que creer, porque el que no cree se condena solo. Y eso sí, les hago una advertencia. Ustedes en el estado pecaminoso van a amar más las tinieblas que la luz. Pero si vienen a Cristo, van a terminar amando más la luz que las tinieblas. Vayamos al punto número 4, los resultados. Eso está en Juan capítulo 17, del 1 al 5, que está dentro de las lecturas que nos corresponde para esta semana. Me parece muy significativo que los resultados tengan que ver con lo que dijo el libro de Juan, ¿cierto? El verbo se hizo carne, y cuando el verbo se hizo carne, en Juan 1:14 dice, vimos su gloria, gloria del Padre. Pues los resultados serán los mismos. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Por eso en Juan capítulo 17, Cristo, antes de empezar a hablar de la unidad de sus discípulos, de su iglesia, habla de la gloria. Él está pasando en un momento penoso. Juan 17 ocurre en el monte de la transfiguración. Sabe que viene en pocos días su muerte. Se siente que necesita algo que lo apoye, que lo ampare. Entonces el Señor le regala la visita de Elías y la visita de Moisés en la transfiguración. Miren el pedido de Cristo en Juan capítulo 17, el 1, el 4 y el 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otro detalle a tener en cuenta es el poder que Dios le dio o que tiene el Hijo. Juan 17, 2. Como le has dado poder sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. También es importante este mensaje. El Señor Jesús tiene el poder y la humanidad, ahora que dejó de estar en tinieblas, puede ver, pero necesita poder. La parte de la luz a las tinieblas, ese cambio es la muerte eterna. Las tinieblas es la muerte, la luz es la vida estaba en él, la vida es la luz de los hombres, dice Juan 1:4. Entonces, esa primera parte es, derrotó la muerte eterna en la resurrección. Pero ahora yo necesito poder para vencer el pecado en mi vida. Y ese poder está en el Hijo. Y finalmente, ese poder se convierte en lo que es la vida eterna. Versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Entonces, el final de toda esta historia de fondo, que es el prólogo, es que hay una desconexión entre el cielo y la tierra y ese vacío lo llena el verbo. Y es un problema de comunicación y de comunión. Entonces, la solución está en mandar el vínculo aquí a la tierra. El verbo se hizo carne. Y la solución es que nos dio su amor en la muerte de Cristo y ahora Él me da luz, esa luz, con su poder, me lleva a mí a la vida eterna. Ahora miren, para no complicar el asunto, me encanta cómo termina, porque dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer durante estos 3 meses. Conocerlo, mantener intimidad, leer la Biblia, orar y sobre todo irle contando a otros que hay alguien que nos ama profundamente. Nosotros queremos alcanzar la vida eterna. No hay que hacer más que el esfuerzo de conocerlo, sacar tiempo para vivir con Él, para estudiar, para aceptarle, para bautizarse y entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Quieres vida eterna en Jesús? Dile, yo te acepto. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.